más en esta mañana. Ya nos acompaña en estudios Verónica Supliguicha, coordinadora general de la Fundación Alas de Colibrí. Vamos a hablar acerca de la red integrada de escuelas seguras y protectoras, así como las acciones para el acceso, sostenimiento y retorno de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. Estimada Verónica, bienvenida a nuestro espacio de entrevistas. ¿Cuáles son las realidades que hoy enfrentan los niños, niñas y adolescentes en la provincia y que de alguna manera puedan poner en riesgo su permanencia en el sistema educativo? Hola, muy buenos días con todas, con todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los principales riesgos? Bueno, nosotros como la red integrada de escuelas seguras y protectoras apuntamos sobre todo a prevenir todo lo que tiene que ver con la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes. De hecho, en el Ecuador, solamente en el 2025, casi medio millón de niñas, niños y adolescentes se encuentran fuera del sistema educativo. Situación que nos preocupa muchísimo. Este año lamentablemente consideramos que las proyecciones se van a incrementar, y esto debido a ¿qué es? Debido a un contexto social, cultural, económico, político que indiscutiblemente está afectando a todos los y las ecuatorianas. Sin embargo, quienes viven las consecuencias de ellos son principalmente niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de la crisis de seguridad, de la crisis económica, de una crisis migratoria en donde las familias están saliendo fuera del país, siendo desplazadas, por ejemplo, de Esmeralda, siendo desplazadas a otros lugares del territorio ecuatoriano, y que por estas y otras múltiples razones lamentablemente salen fuera del sistema educativo. ¿Por qué es importante hablar de escuelas seguras y protectoras, y por qué esto ahora es una urgencia y no solamente una aspiración? Es súper importante esa pregunta, porque el espacio escolar, el espacio educativo, es el espacio justamente de crecimiento, desarrollo y de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. El día de ayer tuvimos una muy hermosa experiencia aquí en la ciudad de Esmeraldas, de hecho, cuando estuvimos visitando una de las escuelas en la que nosotros trabajamos, y al finalizar las reuniones nos hicieron la presentación de un grupo de 6 niñas que hacían danza. E hicieron esa presentación, y lamentablemente la compañera directora nos contaba de que lamentablemente una de ellas, una de las niñas que tenía muchísima más condición artística, por decirlo de alguna manera, había perdido a su padre hace apenas un mes, lo habían asesinado. Con esto, ¿qué quiero decir? Si es que la niña no estuviera dentro del sistema educativo, la situación que está viviendo en este momento sería mucho más dramática de lo que es, porque el espacio de la escuela es el espacio en donde tú conoces a tus amigos, a tus amigas, te ríes, conoces a tus maestros que muchas veces se convierten en tus modelos a seguir. Encuentras a la vecina, encuentras un territorio en donde tú juegas, tú diviertes y tú compartes. Entonces, la red integrada de escuelas seguras y protectoras reconoce que ese espacio de la escuela es el espacio de crecimiento y desarrollo, y sobre todo de anclaje hacia un proyecto de vida. Y queremos justamente crear y seguir fomentando que este espacio sea un espacio seguro, sea un espacio protector y sea un espacio libre de violencia. Hablando precisamente de este proyecto de red integrada de escuelas seguras y protectoras, es importante conocer también en qué consiste y qué instituciones la conforman. Bien, nosotros como red integrada de escuelas seguras y protectoras somos un consorcio, está liderado por el IRC, el Comité Internacional de Rescate. Somos parte de organizaciones de la sociedad civil como Alas de Colibrí, DIA, Desarrollo y Autogestión, que es otra organización de la sociedad civil, EPC, que es Educación para Compartir. Donde estamos, nos encontramos en 2 provincias, nos encontramos en Esmeraldas y en El Oro, y estamos en diferentes unidades educativas. En total estamos en 14 unidades educativas en estos territorios a través de este consorcio. Pero, sin lugar a dudas, nosotros lo que estamos haciendo es coordinando y trabajando directamente con las instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación. E indiscutiblemente, pues el Ministerio de Educación es el ente rector. Entonces, nosotros como consorcio, como organizaciones de la sociedad civil, somos quienes coadyuvamos a la implementación de la política pública. No creemos en los trabajos paralelos, no creemos en que tengamos que duplicar el trabajo, sino más bien en que podamos ir juntos fomentando y el cumplimiento de la política pública, pero sobre todo logrando efectivamente el cumplimiento de la construcción de este espacio seguro, de este espacio solidario y de este espacio en donde provoquemos que niñas, niños y adolescentes se sostengan en el sistema educativo, pero tampoco que quienes están fuera
reinserten, regresen nuevamente al sistema educativo como este espacio de crecimiento, como este espacio de desarrollo. No queremos que estos muy preocupantes 450,000 niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema educativo para el 2025 sigan incrementándose en este año 2026. Ok, en ese sentido, ¿de qué manera este modelo articula educación, protección y comunidad para prevenir la deserción escolar? Bien, esa es una pregunta interesante porque lo que nosotros hacemos es identificar las unidades educativas y a partir de ello crear un plan de acompañamiento para esta unidad educativa, su entorno comunitario y la articulación con todas las instituciones, con toda la institucionalidad, tanto desde las instituciones públicas locales como nacionales. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos desarrollado una metodología que es un mapeo de servicios en donde una vez que nosotros identificamos la unidad educativa en donde estamos interviniendo, el mapeo de servicios, lo que busca es identificar alrededor del establecimiento educativo cuáles son aquellas zonas de protección a donde niñas, niños y las familias pueden acudir. Es decir, creamos una telaraña, por decirlo de alguna manera, de servicios que permitan efectivamente que este entorno se convierte en un entorno comunitario que sostiene y no que expulsa. Es decir, nosotros hicimos, dentro del consorcio hicimos una encuesta en donde identificamos cuáles eran los lugares de mayor riesgo en el momento en que tú estás transitando a la escuela. Y decían, es esto, es el paso desde mi casa hasta la escuela, ahí encuentro una serie de riesgos de todo tipo. Entonces, este modelo lo que busca es transformar lo que antes era este espacio entre la casa y la escuela en un riesgo, queremos transformar en un espacio protector. ¿Y cómo se lo hace eso? Involucrando a todos los y las miembros de la comunidad. Entonces identificamos la tienda, la farmacia, la panadería, como espacios que efectivamente se conviertan en un apoyo para este grupo de niños, niñas y adolescentes en el tránsito entre su lugar seguro y la unidad educativa de ida y de regreso. Y una de las cosas que también hacemos es trabajar con la familia, trabajar con los DECES, trabajar con los docentes y con los estudiantes en todos los niveles. Hablando de la Fundación Alas de Colibrí, ¿cuál es su rol específico dentro de esta red y cuáles son las acciones concretas que se están ejecutando también en territorio? Hablando de Alas de Colibrí, nosotros como Alas de Colibrí somos una organización de la sociedad civil ecuatoriana sin fines de lucro. Estamos en el Ecuador presentes desde hace 14 años ya, trabajamos en temas como asistencia y protección a personas que han sido víctimas del delito de trata, víctimas de violencia basada en género, personas en contexto de movilidad humana y por supuesto con niñas, niños y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad en el marco en el cual se asienta este proyecto de la Red Integrada de Escuelas Seguras y Protectoras. Nuestro rol es fortalecer el espacio comunitario alrededor de la escuela. Si lo queremos ver de una manera, Alas de Colibrí lo que hace es crear este escudo protector alrededor del sistema educativo, de la escuela, de la unidad educativa, para que los niños, las niñas, los adolescentes, las familias, los docentes, etcétera, cuenten con mayores herramientas que les permita sentirse mucho más seguros, mientras que DIA, que es la Organización de Desarrollo y Autogestión, que está especializada en el tema mucho más pedagógico, trabaja puertas adentro, dentro de la unidad educativa, y EPC, que es Educación para Compartir, se encarga de un trabajo maravilloso que tiene que ver con todo el fortalecimiento a los docentes desde metodologías lúdicas. Y finalmente el IRC, que es el Comité Internacional de Rescates, de esta organización que nos ampara, digamos, y que alrededor de la cual ha creado este consorcio que nos permite unir capacidades de las diferentes organizaciones, capacidades, habilidades, saberes, experiencia, y esto nos está permitiendo ir fortaleciendo estos espacios educativos. Y claro, nosotros como Alas de Colibrí somos solamente canalizadores del trabajo que estamos desarrollando, pero no sería posible si es que no hubiera el compromiso de las autoridades de las unidades educativas, de las autoridades del Ministerio de Educación y sobre todo, y algo muy importante, la participación de padres, madres y cuidadores de familia y de los mismos niñas, niños y adolescentes. Creo que algo maravilloso es que siempre vamos a encontrar en la niñez y adolescencia como cuando tú le llevas propuestas pedagógicas, propuestas de trabajo con las que enganchan, es muy fácil que ellos y ellas actúen y se activen inmediatamente.
Usted mencionaba algo muy importante y es el tema de la articulación, por ejemplo, con los DESE. Y aquí considero yo, al menos de manera personal, de que aquí hay ciertas falencias en el sistema educativo con el tema de los DESE, porque a veces no hay la cantidad necesaria de personas en esos departamentos para poder asistir a la cantidad de niños que tiene o que posee una institución educativa. En ese sentido, desde la Fundación y desde este programa, ¿cómo poder fortalecer también ese nexo para que no se pierda esa línea que debe existir siempre entre el departamento, entre el DESE y los estudiantes, para poder asimismo pues acatar todas y cada una de las necesidades y que puedan tratarse a tiempo? Bueno, efectivamente creo que es una muy buena lectura la que tú haces, porque los DESES sí están debilitados, creo que tienen mucha cantidad de alumnos para atender, y eso no siempre permite que se lo logre hacer con la calidad que se quisiera hacerlo. ¿Cuál es el trabajo y la articulación y el fortalecimiento que nosotros estamos haciendo? Implementando, logrando crear junto con los DESES estrategias que tengan que ver con el fortalecimiento de los planes de seguridad, los planes de riesgo, pero también el desarrollo de mayores capacidades y habilidades. Justamente este mapeo de servicios alrededor de la unidad educativa lo que busca es que el personal DESE tenga las herramientas y el conocimiento de qué es lo que hay a mi alrededor o en mi entorno, para que yo poder fortalecer esa atención que le tengo que dar a esa niña, a ese niño, a ese adolescente, por un lado. Y por otro lado, indiscutiblemente los procesos de fortalecimiento con los DESES también atraviesan por todo el tema de capacitación en el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, para saber cómo optimizar mi tiempo, cómo hacer la gestión del tiempo. Y sobre todo, entender que los DESES, primero, que tienen una responsabilidad muy grande, y segundo, que esa responsabilidad puede ser fortalecida en la medida en que tenemos más actores. Vamos a partir del hecho de que es muy difícil que una persona, un profesional, por muy competente que sea, por sí solo pueda hacer y cubrir todas las problemáticas que tenemos. Un poco el llamado de la articulación interinstitucional es es reconocernos cuáles son las fortalezas de cada una de las organizaciones e instituciones y hacer un tejido que permita efectivamente proteger y optimizar la atención que estamos dando a niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo. Bien, finalmente, desde su experiencia es importante conocer qué es lo que creen ustedes que le falta a Esmeraldas para poder garantizar y asegurar que ningún niño, niña o adolescente abandone la escuela, y cuál sería su mensaje final a la ciudadanía. Es importantísimo crear espacios de contención extracurriculares, en donde en cada espacio de contención extracurricular enseñemos lo importante que es sostenernos dentro del sistema educativo. Espacios de contención extracurriculares como cursos de fotografía, de básquetbol, de deporte, de arte, lo que les mencionaba ayer, el tema de la danza. Es importantísimo que niñas, niños y adolescentes conozcan esos espacios, y creo que esa, ojo, es responsabilidad de toda la comunidad. En cada uno de los barrios poder crear clubes en donde los niños se encuentren presentes, en donde vayan, en donde tengan ese espacio de contención. Porque cuando no tenemos y no les damos oportunidades de ir desarrollando sus habilidades, sus capacidades, sus destrezas inclusive, es mucho más difícil que puedan identificar todas esas cualidades que tienen. Entonces es complementario la unidad educativa con las actividades extracurriculares. Yo sí creo que definitivamente tenemos que apuntar a pensar en Esmeraldas, una Esmeraldas que tenga muchas actividades extracurriculares en donde los niños y niñas y adolescentes puedan estar en estos espacios que se conviertan en espacios seguros, y donde efectivamente se identifique la educación como una parte fundamental para lograr una movilidad social. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado hoy en nuestro espacio de entrevistas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esperando que este proyecto siga su curso y que se dé de la mejor manera en nuestra provincia. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa comercial, sigan nuestra sintonía, ya regresamos.